La verdad que es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes y por supuesto con Guillermo y con Federico, con los cuales nos une una amistad hace muchos años. Antes de empezar, voy a empezar por un reconocimiento de limitaciones por nuestra profesión, pidiéndole las disculpas del caso a los que nos precedieron por algunas incongruencias desde el punto de vista técnico que yo voy a cometer, pero sepan que apenas si somos especialistas en derecho ambiental nosotros. También por el poco tiempo que tenemos vamos a hacer solamente, o al menos yo voy a hacer solamente un breve repaso, no voy a hacer un análisis exegético de la densa normativa ambiental que hay porque todos ustedes se irían o se quedarían dormidos porque sería bastante tortuoso. La propuesta, como decía Guillermo, es empezar por un problema inicial que a mi modo de ver nos disparará a tratar de pensar en ver cómo se regula la normativa en cuanto a las energías renovables y tratar de pensar y analizar algunas soluciones. Como se dijo esta mañana, para mí, a mi criterio, podemos partir de la idea de que la matriz energética depende hoy, la matriz energética mundial depende fuertemente de los combustibles fósiles, que son responsables de gran parte, por supuesto, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, y que son los principales causantes del calentamiento global, del cambio climático. Por supuesto que una alternativa que se presenta para ello, o una de las tantas alternativas que hay, es la promoción de las energías renovables, por eso estamos todos nosotros acá. Ahora bien, también como se decía, el cambio no va a ser de un día para otro, sino que requiere una verdadera política de Estado y de acciones a largo plazo y no meramente circunstanciales. Por lo tanto, la discusión en torno a la matriz energética argentina se pone como un desafío actual y urgente, pero resulta necesario un debate que sea estratégico, que sea abarcativo y no meramente que responda a intereses sectoriales, sino que incluya, además de la variable económica o impositiva, como se suele hacer normalmente en la legislación, también a la variable social y a la variable ambiental. Como panorama actual, como decíamos, tenemos en primer punto una alta concentración de los combustibles fósiles para la generación de energía. Luego lo que se advierte es una disminución de las reservas de petróleo y de gas natural y además lo que estamos haciendo hoy en Argentina es importar combustibles fósiles con menores estándares de protección ambiental. En este marco se advierte que el modelo de producción capitalista, tal como, haciendo un poco de historia, tal como fue ideado en el inicio del capitalismo, verdaderamente está agotado. Piensen ustedes en que hace tiempo las chimeneas humeantes eran un símbolo de progreso y hasta estaban en las banderas, y ahora parecieran ser todo lo contrario. En este marco, el derecho aparece como una ciencia de solución de conflictos. Se hablaba un poco de eso esta mañana. Hoy siempre, en general, se nos aparecen estos problemas entre conflictos entre intereses y principios constitucionales contrapuestos. Piensen ustedes en la necesidad energética que tenemos hoy para el desarrollo económico frente a la protección del ambiente. Esto no lo vemos solamente en la idea de la protección del ambiente o en el derecho ambiental, sino en el derecho en general. Por ejemplo, imagínense ustedes el caso de las extracciones de sangre. La necesidad o el derecho de la sociedad de saber la verdad frente a la privacidad de las personas hijos desaparecidos. O por ejemplo el derecho de huelga y los piquetes frente a la posibilidad de libre tránsito en las avenidas o en las calles. Siempre hay intereses y derechos que son constitucionalmente protegidos y frente a los cuales no hay una jerarquía constitucional previa que nos diga cuál hay que aplicar y cuál hay que prevalecer y cuál debe prevalecer. Por lo tanto, las reglas que nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho a diario no nos sirven para solucionar estos casos. O sea, las reglas que nos vienen del derecho clásico, del derecho decimonónico del siglo XIX, que nos imponen aplicar la norma general, la norma especial sobre la general, la norma posterior sobre la anterior, o la norma superior sobre la inferior. Es muy difícil eso, por eso esta mañana se hablaba de esta idea del juicio de ponderación, que ha sido utilizada en muchísimos fallos. Yo no los voy a comentar, pero nosotros desde el derecho siempre solemos decir que el derecho es en realidad lo que los jueces dicen que es, porque el derecho vivo es el que está en los tribunales y el que está en los fallos judiciales. Nosotros podemos tener muy buenas normas, pero si no se reconocen en la realidad de los hechos, para nada sirven. Estos temas de las energías renovables también requieren de muchísima participación de la sociedad. Fíjense ustedes que en el artículo 6 de la Ley 26.190, que después voy a comentar brevemente, impone como política pública el definir acciones de difusión a fin de lograr un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables en la matriz energética nacional.
Esta idea de abrir el dique a la sociedad, de abrir el campo de juego a la sociedad, hace que las soluciones que después se tomen, tanto en los ámbitos científicos como en los ámbitos académicos o en los ámbitos legislativos, sean mucho mejor aceptadas y aplicadas. Se ha hablado esta mañana de que históricamente el derecho y el análisis económico del derecho actuó sobre la idea de las externalidades negativas, esta idea del ahorro por desinversión en que han incurrido las empresas desde los inicios, prácticamente desde la revolución industrial. Esto fue realmente necesario para incentivar a la empresa naciente, pero hoy no es suficiente. Alguien escribió por allí que en ese momento se hablaba de la minoría de edad de la empresa y de la mayoría de edad del derecho, porque era necesario fomentar y hacer crecer a la empresa. Hoy es todo lo contrario, se habla de la mayoría de edad de la empresa y de la minoría de edad del derecho, porque la empresa en muchos casos no necesita del derecho para funcionar. De hecho, la lex mercatoria, la costumbre mercantil internacional, está por encima del derecho, de los derechos locales, y los conflictos interempresariales en las multinacionales no se resuelven en los tribunales judiciales en general, sino en los tribunales arbitrales. Las consecuencias de no haber tomado esas externalidades, tomado en cuenta esas externalidades negativas que han desarrollado las empresas, han hecho que la participación de la combinación de las energías utilizadas para el modelo de producción no hayan sido las óptimas, y así se haya contribuido a la generación de calentamiento global y cambio climático. Se debe tener en cuenta que, según algunos números que he consultado, no sé si serán certeros o no, me corregirán los técnicos, que el sector energético argentino influye en las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de un 47% del total, y se espera que aumente. Con lo cual la situación debe atenderse al menos. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, un poco eso, lo que se hablaba esta mañana y lo que decía Guillermo recién, de trabajar en las externalidades positivas, en el marco del desarrollo sustentable, Comisión Bruta de Naciones Unidas, 1987. ¿Qué implica esto? Bueno, el desarrollo de las generaciones actuales, protegiendo también el desarrollo y las necesidades de las generaciones futuras. Este concepto en ese marco implicó una clara crítica al modelo de desarrollo actual, e implica serias restricciones desde lo ambiental, o sea, proteger el ambiente, pero también desde lo moral, o sea, renunciar a índices de consumo a los que no todos pueden acceder. Esto está consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución, o sea, es ley escrita, no es teoría, e incluye el desarrollo no solo de lo ambiental, sino de lo económico y lo social. O sea que hoy el crecimiento económico ilimitado no es desarrollo, el desarrollo debe ser introducido con la protección del medio ambiente. En ese marco, me parece a mí, que nace un poco esta idea de propiciar la utilización de las energías renovables, este tipo de energías que se producen en forma continua y que en principio son inagotables, y que también en principio son al menos dañosas para el ambiente que las tradicionales. Por supuesto, el problema es que se suele decir y se comprueban los hechos que su papel es bastante más limitado que las otras, y se utilizan a pequeña escala. En términos generales, Argentina ha legislado este tipo de energía. Yo voy a hacer brevísimamente un comentario de la Ley 26.190, que establece el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Fue una ley sancionada en 2007, que define a las energías renovables como aquellas fuentes de energías no fósiles, o sea, complementa a la ley 25.019 de energía eólica. Algunas cuestiones nos comentaron antes, e introduce, además de la energía eólica, a la solar, a la geotérmica, a la mareomotriz, a la hidráulica, a la biomasa, a los gases de vertedero, etc. La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Planificación a través de la Secretaría de Energía, excepto en cuestiones tributarias, en que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía. Esta Secretaría de Energía tiene por la ley obligación, y lo ha hecho, de promover y aprobar proyectos de inversión en obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica a través de fuentes de energías renovables, y ello teniendo en cuenta, en primer término, la creación de empleo, en segundo tiempo, minimizar los impactos ambientales, y en tercer término, favorecer la integración de las obras estas nuevas para la generación de energía eléctrica con fuentes no renovables con inversiones nacionales. El objetivo de la ley es un poco ambicioso, que es lograr una contribución de estas fuentes de energía renovables en un 8% total de la producción de energía eléctrica que se produce. Esto en 10 años, o sea que vencería en 2006. Actualmente
según datos estadísticos, el porcentaje de energías renovables en la generación de energía eléctrica es entre un 2,4 y un 3%. Y la norma, para lograr eso, prevé una serie de beneficios, lo que le llama beneficios promocionales. Por un lado, las empresas pueden optar por la devolución anticipada del IVA en el caso de los bienes que utilicen para la producción de esta energía. Además, la amortización acelerada del impuesto a las ganancias de las inversiones que efectúen. Y por último, se establece la desgravación de dichos bienes en el impuesto a la ganancia mínima presunta. En lo que nos interesa, en el punto de vista ambiental, esta ley no es una ley de presupuestos mínimos de las que regula el artículo 41 de la Constitución Nacional. Aquellas leyes, esas leyes marcos generales que luego deben ser completadas por las provincias. Según el caso Bilibar contra la provincia de Chubut, fallado por la Corte en el año 2007, complementar significa agregar algo a la legislación de presupuestos mínimos, siempre por arriba y nunca por abajo. Esta ley 26019 lo que es una ley de adhesión, o sea, invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias a adherir a esta ley, pero no es una ley de presupuestos mínimos. Sería interesante, a nuestro modo de ver, que se regule la política energética en cuanto a las energías renovables mediante una ley de presupuestos mínimos que sea uniforme para todo el país. Ello, además de la unificación de la legislación con estándares mínimos en todo el país, haría que las discusiones de los temas en cuanto a las energías renovables se realicen en el marco del COFEMA, el Consejo Federal del Medio Ambiente, donde tienen participación todas las provincias. Se evita la necesidad de la adhesión de las provincias, lo que podría implicar delegación encubierta de facultades de las provincias a la Nación. Y por supuesto, se deja la complementación la idea de la complementación de las provincias de la ley de presupuestos mínimos es para atender a las situaciones particulares locales. Y además generaría un marco jurídico previsible que yo creo que llevaría a la mayor efectividad de las energías renovables. Hay muchísimas leyes nacionales relacionadas con las energías renovables. Una de ellas es la 26093 con su decreto reglamentario referido a los biocombustibles. Otra es la 25019 de energía eólica y solar con su decreto reglamentario. Hay leyes también de promoción del hidrógeno, de producción de la bioetanol. Una resolución conjunta del Ministerio de Planificación y Economía muy reciente de ahora de 2011 que establece los requisitos y condiciones para la recuperación del IVA que les explicaba recién. Ahora bien, toda esta regulación y muchísima más que hay, la idea que me parece interesante que ustedes se queden es que está inspirada no tanto en cuestiones relacionadas con lo ambiental, sino más bien con lo estrictamente energético y además con lo puramente tributario. Como perspectivas que se me ocurren, bueno, esta idea de llegar al 8% de la generación con fuentes de energía renovables respecto a la energía eléctrica me parece de muy difícil alcance si no se implementan planes y programas a largo plazo con inversiones y facilidades crediticias. Debe haber un mayor compromiso estatal con todo esto, que hasta el momento, bueno, hubo algunos programas, pero no, la verdad que todavía no alcanza. No alcanza con esta legislación que hay, esta legislación que yo les comenté, que podríamos hablar muchísimo más tiempo, es sin dudas un gran avance, pero no basta solo con eso. Es importante visualizar y hacer campañas de concientización, como se había dicho acá recién, y demostrar las ventajas de la utilización de energía renovable para producir energía eléctrica. Y por supuesto también el concepto que nos hablaba la ingeniera esta mañana en principio de eficiencia energética. Este concepto que debería ser llevado a cabo por los consumidores, pero fomentado también por el Estado y además, por supuesto, por todos los sectores y por las empresas, como idea necesaria y fundamental para lograr una producción sustentable. ¿Qué medidas se podrían utilizar para lograr esta mayor eficiencia energética? Bueno, una de ellas precisamente es la sensibilización y la capacitación de la sociedad. Otra es la comunicación mucho más fluida, a pesar de que la hay, de las acciones que se establecen para realizar esta eficiencia energética. Y por supuesto el financiamiento de investigaciones que son necesarias, técnicas y científicas para lograr este objetivo. Y por último, que se me ocurre, además de todas las que ya se mencionaron esta mañana, la ampliación de los mecanismos de etiquetado de eficiencia energética en los productos electrónicos. Eso un poco también se mencionó. Hubo algunos programas lanzados por la Secretaría de Energía, entre otros el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética de 2003, el Programa de Uso Racional de la Energía, el PURE, de 2004, el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, el PRONURE, de 2007. Ya para ir terminando, porque el tiempo me aqueja y pidiendo disculpas por lo rápido que estoy hablando,
Se me ocurre pensar un poco en la idea de para qué sirve el derecho ambiental, digamos, para qué nosotros estamos aquí y qué relación hay un poco con la empresa y con esta idea de energías renovables. Bueno, el derecho ambiental en principio, si lo entendemos como un conjunto de normas y fundamentalmente de principios que tienden a regular la materia ambiental, pero en forma preventiva, precautoria, orgánica, sistémica, es realmente una herramienta que contribuye al cambio del modelo de producción actual, con el objetivo justamente ese, de que todos podamos producir y disfrutar del entorno, pero también dejarle una mejor calidad de vida a las generaciones futuras. Por lo tanto, siguiendo a José Saín, un poco esta idea de que en un primer momento la relación del derecho ambiental con la empresa pasó primero por una fase reactiva, o sea, se trataba de sancionar conductas que dañaban al ambiente ex post. Por eso sanciones, multas, mecanismos de control, responsabilidad civil y penal por el ambiente. Hoy en día, por daños al ambiente, hoy en día, a partir de las últimas décadas del siglo XX, se habla de una fase de la autogestión voluntaria de la empresa. Esto es internalizar los costos ambientales y además valorizar las variables ambientales dentro de la empresa, o sea que para la empresa sea redituable respetar los estándares ambientales. Hoy en día se habla fuertemente de una función social, una función ambiental de la propiedad, que en el Código Civil brasileño ya está positivizado, y aquí en los tribunales yo les traje un fallo de 2004 de la Cámara de Jujuy, que fíjense lo que dice. Estamos frente a un renovado concepto de propiedad en el que la función social ha cobrado preponderancia, pues está en la base de la protección del medio ambiente, de tal suerte que debe entenderse que la obligación de resguardar el medio ambiente no ataca, limita o desconoce el derecho de propiedad. El propietario, como miembro integrante de la comunidad, está sujeto a obligaciones crecientes que ultrapasan los límites del derecho de vecindad en el ámbito del derecho privado, alcanzando el ámbito del derecho público. Se ha dicho que el derecho de propiedad, en lugar de quedar como un derecho civil, entra de más en más en las dependencias del derecho público. Esto es un cambio copernicano en el paradigma que nosotros tenemos a la hora de estudiar el derecho que estudiamos todos los días, porque introduce la variable ambiental y constitucionaliza y hay una publicitación del derecho ambiental, derecho privado. ¿Por qué? Porque en la protección del ambiente se pasa de lo público a lo privado y de lo individual a lo colectivo, y hoy en día estamos en presencia de lo que Antonio Benjamin ha denominado un verdadero estado ecológico de derecho que todos debemos respetar. Ello porque el ambiente es un prerequisito para el disfrute de todos los derechos. O sea, no podemos disfrutar del derecho a trabajar, del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a ejercer una industria lícita si no podemos disfrutar un ambiente sano. Como cierre, a mí se me ocurre que bueno, que hay muchas cosas por hacer, según lo que ya venimos diciendo, lo que se hablaba esta mañana, por supuesto, pero creo que estos marcos de participación, de intercambio, sirven para por lo menos lograr un derecho más inclusivo, más justo, más democrático y más respetuoso de los más débiles, y de incluir a la empresa en medios de producción con tecnologías más limpias y más sustentables que sean favorables para toda la sociedad. Muchas gracias.